¿Sí? Muchas gracias. Entonces, otra vez, buenas noches, estimadas profesoras. Estamos en una sesión más referido al área de matemática, al enfoque de resolución de problemas, y tenemos justamente la mirada de ver el proceso de matemático referido a cómo se desarrolla este proceso de las competencias matemáticas, qué acciones tenemos que hacer para la mejora de la práctica pedagógica y cuál es la mirada que tiene el enfoque de este área que está referido a la resolución de problemas. En esa mirada, entonces vamos a ingresar el día de hoy al área de matemática y el día lunes, que sigue nuestra siguiente sesión, vamos a mirar con detenimiento las dos competencias referidas a este área. Y vamos a proseguir cerrando el área de ciencias con una competencia que es indaga. Entonces, con eso habremos hecho una revisión y un análisis completo desde el ciclo 1 y ciclo 2. Muy bien, vamos a observar en unos minutitos, voy a dejar de compartir, y vamos a observar cómo desarrollar la competencia matemática en nuestros niños y niñas de educación inicial. Entonces voy a compartir pantalla con el audio respectivo. ¿Está bien? Un momento. Me voy a abrir, un segundito, abrir el video. Me voy al Zoom, comienzo a compartir pantalla, sonido, optimizar video y me voy al video. Me avisan por favor si el video se observa, se escucha, sin ningún problema, ¿ya? A ver, escuchamos por favor. Hacerles llegar saludos que nos están viendo, les cuento chicas, 3.716 personas están conectadas a este webinar y les agradecemos muchísimo que nos estén acompañando y tenemos aquí a... Un ratito, voy a abrir un ratito. Se ha movido un ratito el video que quería mostrarles. Uy, se ha movido. No se preocupen, ahorita lo vemos. Uy, se nos ha movido el video. No se preocupen. Vamos a avanzar con el PowerPoint y luego ya volvemos a mirar y analizar el video. ¿Sí? No se preocupen. Entonces seguimos revisando y vamos a reflexionar cómo se promueve el aprendizaje de las matemáticas hoy en el día. Les recuerdo, y eso era un poquito el video que queríamos observar, que también las matemáticas se trabajan en el ciclo 1, pero en el ciclo 1 no está focalizada como área de matemática, está focalizado y denominado como otra área. ¿Dónde están las competencias de matemática en el ciclo 1? ¿Cómo se denomina esa área? ¿Se acuerdan? Descubrimiento. Sí, muy bien. Estábamos escuchando. Descubrimiento del mundo. Descubrimiento del mundo. Muy bien. Y vamos viendo que los niños, desde que nacen y en el proceso de desarrollo, van adquiriendo y van desarrollando el proceso de la incorporación de las matemáticas. Un momento muy importante a los 9 meses es en el punto cuando los niños se dan cuenta que el objeto que está a su alrededor no desaparece. La permanencia del objeto. Descubren que el objeto permanece en el mundo, permanece en el lugar, que no necesariamente está a su visión, a su alcance, pero permanece. Y vamos a pensar y a mirar cómo antes aprendíamos las matemáticas y cómo ahora promovemos el aprendizaje de las matemáticas. ¿Quién me ayuda, por favor, y me cuenta cómo en las aulas de ahora promueve para desarrollar el pensamiento, en la mirada lógico-matemática en sus niños? ¿Quién nos puede comentar cómo lo hace? ¿Qué utiliza para lograr desarrollar ese propósito? A ver. Tenemos acá a Corina, a Esther, Jessica, Nancy, Nélida, Nora,
Normina, Ruth, Sarela, cuéntenme por favor, ¿qué hacen ustedes? ¿Cómo organizan? ¿Cómo promueven ahora el aprendizaje de las matemáticas en sus niños? ¿Qué hacen uso para que sus niños vayan aprendiendo mejor las matemáticas? Por ejemplo, yo Buenas preguntaría, noches, Miss. Este, ¿sí? ¿Te escucho? ¿me escucha? Yo tengo noción de que para hacer las actividades de matemática, primero se debe trabajar con el cuerpo, luego con material concreto y al final lo gráfico, ¿no? Ya, es como el Mediante la proceso experiencia. didáctico. Exacto. Ya, ok, muy bien. Entonces es importante uso del material concreto, que el niño descubra desde su cuerpo el proceso de descubrir lo que va lógicamente desarrollando en el proceso matemático, lo trabaja después con material concreto, manipulable, lo vive la experiencia con el objeto y luego recién va a un proceso gráfico. ¿Estoy bien? Muy bien. Pero en la etapa inicial del ciclo 1, ¿cómo se trabajaría eso, maestra? Ujú, muy Porque ellos bien. ya no irían a plasmar en el material gráfico. A través del conteo puede ser. A través del conteo. ¿Cómo así el conteo? Mm, a un niño, por decir, verle la figura de la mano, 1, 2, 3, o el proceso inclusive en el baño, ¿no? Primero te bañamos, te cambiamos. Ujú, No, nunca he llevado este ciclo 1, por eso me parece interesante tener el conocimiento, porque de repente es la manera equivocada que uno pueda tener la apreciación. ujú. Tienes toda la razón. Cómo en perspectiva podríamos trabajar en el ciclo 1 este proceso y cómo estaría organizado, que justamente sí, en el día lunes vamos a mirar ciclo 1 y ciclo 2, vamos a hacer un proceso comparativo de las competencias matemáticas, pero creo, profesora, que es muy importante y algo que usted ha comentado es que las matemáticas no es un proceso de aprender nociones por aprender nociones. No es de desarrollar acciones por desarrollar, sino justamente usted la está contextualizando y dice, debe ser a partir de experiencias. Y usted comenta, ¿no? Y usted dice, por ejemplo, en los niños de ciclo 1 hay un momento que es el momento de los cuidados y hay un momento que es el juego libre, el juego de la exploración libre. Muy bien. ¿Cómo a partir de esos dos momentos tan importantes el niño va interiorizando, va desarrollando, va poniendo en juego de acuerdo al desempeño, y ahí entra a tallar el desempeño de lo que debe ir logrando el niño en cada una de dichas competencias? Entonces, ahí es importante ver que las matemáticas tienen que ver justamente con el enfoque de resolución de problemas. Que las matemáticas es verdad, uno las va adquiriendo de manera formal, ¿no? Uno va viviendo la experiencia con su cuerpo, pero ese accionar que tú haces, que tú desarrollas y que lo pones a prueba cuando lo haces con material concreto, manipulable, y que también ciclo 1 lo vive con ese material, es importante entender que tiene que ver con algo que el niño quiere resolver, que no tiene que ver con que el niño solamente pueda adquirir la noción del número. Ojo, para que el niño adquiera la noción y tenga claridad del número, de la cantidad, debe haber pasado por nociones anteriores, debe haber pasado por procesos de incorporación anteriores para ir desarrollando dicha competencia. Entonces, tanto para ciclo 1 como ciclo 2, promover el aprendizaje de las matemáticas hoy en día está muy referido justamente a poder resolver situaciones del día a día, poder ir incorporando dichos aspectos matemáticos desde mi quehacer, de lo que yo necesito para ese día o de las cuales yo necesito interactuar.
Por ejemplo, para un niño es tan necesario, cuidado con los audios, por favor, audios, María. Para un niño, por ejemplo, desde el hecho en que la mamá o la cuidadora le saca su ropita y le va diciendo, te voy a poner, mira esta ropita, mira, acá tengo 2 politos o varios politos, y el niño lo va observando y le dice, mira, este polito, por ejemplo, que tengo acá, tiene el diseño de un dinosaurio y es de color amarillo. Acá tengo otro polito rojo y es de un diseño de un dragón. Mira, acá tengo 2 politos, son diferentes, son iguales porque son polos, pero son diferentes. ¿Cuál de los dos quieres cuál de los dos quieres ponerte? Y en esa necesidad, el niño no te va a decir, dependiendo la edad de los niños, no necesariamente te lo va a decir, pero sí va a poder ir identificando, va a ir interiorizando y se va dando cuenta que las matemáticas no está hecho solamente porque tú después le enseñas un círculo amarillo o un cuadrado rojo. Está hecho las matemáticas para incorporarlo a partir de mis vivencias, de mis experiencias, de mi día a día, tan simple como saber qué me voy a poner de ropa hoy día. Tan simple como, por ejemplo, organizar cuáles van a ser mis actividades del día de hoy. ¿Qué voy a hacer primero? ¿Qué voy a hacer después? ¿Qué voy a hacer al final? O tan simple como la profesora que decía, vamos a lavarnos las manos. Vamos a ir al baño y primero vamos a enjuagarnos, echarnos agua, después nos colocamos jabón y después nos enjuagamos. Primer paso, segundo paso, tercer paso. Y en ese día a día, los niños comienzan a entender cardinalidad, cantidad. Van entendiendo ordinalidad, que es el orden sucesivo de las cosas, que les va a servir para la seriación, por ejemplo. La cantidad les va a servir para los procesos de agrupación, de clasificación, y luego les va a ayudar para la concepción del número, ¿no? El concepto del número. Entonces, ese proceso el niño lo va desarrollando de manera continua en su día a día, resolviendo situaciones concretas. ¿Es verdad? Y entonces, ¿cómo yo voy a llevar a la escuela esos procesos? Ah, esa es una muy buena pregunta. Y ahí va el enfoque de resolución matemática, la resolución de situaciones matemáticas que el niño va haciendo. La resolución de situaciones problemáticas matemáticas no tiene que ver con que el niño resuelva un rompecabezas o resuelva saber cuál es el triángulo, el cuadrado, o este de color amarillo y ese color de rojo. Tiene que ver con situaciones propias de cosas que la maestra le va planteando como reto, de necesidades propias que van pasando en el aula, como irse a lavar las manos y los pasos que hay que seguir y la secuencia que hay que seguir para lavarme las manos. Tan simple como el hecho de poner en mi cartel cuántos vinieron hoy día. Vi cuántas niñas vinieron, cuántos niños llegaron, cuántos han faltado, por qué han faltado, y entonces el niño va interiorizando. Tan simple como poder ubicar dónde van a estar los sectores, los espacios de juego, cuántos materiales se van a requerir para poder implementar cada uno de dichos sectores. Pero les cuento, y acá es muy importante, hubo una evaluación que fue MELCO, una evaluación muy interesante en el nivel inicial. Casi no hay evaluaciones en el nivel inicial, es muy difícil. Hay evaluaciones en primaria, en secundaria, en matemática, en comunicación, y acá en MELCO no hay normalmente muchas investigaciones, pero sí hubo una evaluación que era MELCO, y en esa evaluación, las evidencias de esa evaluación demostraron que a pesar de la importancia que tiene la manipulación y la exploración, de materiales concretos, el 81% de las aulas no promueven el uso de objetos. Oh my God. Una maestra dijo,
el cuerpo, la manipulación, la exploración de objetos. Pero en esta evaluación de Melko nos dice, esta evaluación de Melko fue en el 2019, nos dice que a partir a nivel nacional, cuando se hizo una evaluación en el nivel inicial de 5 añitos, que a pesar que es muy, pero muy importante para el enfoque matemático, para la interiorización de problemas matemáticos, que los niños manipulen y exploren material concreto, el 81% de esas aulas no se promueve el uso de objetos concretos para el desarrollo de nociones matemáticas. No hay. Yo espero que a partir de esa evaluación, y creemos que a partir de esa evaluación, es importante entender que debe cambiar la perspectiva de cómo se enseña las matemáticas. Alcina, una experta en matemática, escribió, también citó a Barodi del 2003, que el currículum del número en educación infantil, que fue el artículo que ella escribió, que muestra que hay casos de docentes que todavía asocian erróneamente el aprendizaje del número con escribir números. Muchas maestras creemos que para que el niño incorpore la noción de número, muchas creen que el niño lo que tiene que es transcribir o escribir números. Muchos papás dicen, uy, mi hijo ya sabe contar hasta 50. Uy, mi hijito ya sabe contar hasta 100. Wow, mi hijito ya lo escribe en papel, ya lo puede escribir. Pero el niño todavía no ha incorporado la noción del número. No sabe la representación del conteo de ese número. Entonces el niño lo dice como paporreta, sí, lo escribe porque tiene la destreza, ¿no? Para escribirlo, pero no lo ha incorporado, no lo ha comprendido, no ha podido interiorizar que dichos objetos se juntan, se organizan, se agrupan, se clasifican por ciertos criterios y que esos en cantidad completa representan a un número. Hay un conteo y hay una representación del número. Y ese proceso el niño a partir de la exploración lo va incorporando abstractamente en el cerebro. Por eso la función simbólica es tan, pero tan importante. Porque cuando el niño juega, cuando el niño representa gráficamente dichos procesos, va representando mentalmente dichas nociones matemáticas, tanto de construcción del número como también de ubicación, de desplazamiento. Entonces hay que tener cuidado en creer que un niño ya tiene las nociones matemáticas, que ha incorporado un pensamiento matemático, al pensar que ya sabe decir los números o pensar que ya sabe escribir los números. Y luego vienen grandes problemas de comprensión de números. Por eso los niños en el examen censal que hubo en primaria tuvieron muchísimas dificultades. Y los niños que han estado en pandemia ahorita y que han pasado a la primaria tienen muchísimas cosas muy complejas, incluida, por ejemplo, mi hija. Mi hija de 7 años, que está en segundo grado de primaria, le es muy complejo entender lo que es una unidad y una decena. Entender que 10 unidades se convierten en una decena. Comprender que para hacer procesos de suma y de resta necesita comprender y entender este proceso de equivalencia. Y es complejo. ¿Por qué? Porque no ha podido incorporar todavía para ella una noción clara de las matemáticas. Entonces, esta escritora, esta experta, nos pone en alerta y nos dice que tengamos cuidado en creer que cuando un niño ya sabe decir los números, sabe escribir los números, ya puede tener un pensamiento matemático. Asimismo, en el estudio sobre la presencia de los procesos matemáticos en la enseñanza, Alcina y Coranata concluye en relación con la habilidad de resolución de problemas es que en las aulas no se promueve resoluciones de problemas. Los niños no resuelven problemas matemáticos del día a día. No resuelven situaciones que los lleve a hacer mediciones, localización de los espacios,
no resuelven el proceso claro de la noción de agrupación, de seriación, no lo pueden incorporar adecuadamente porque no lo hacen uso en situaciones reales de la vida cotidiana, no lo ponen en práctica. Hay muy poco uso de material concreto y se frena el interés y la curiosidad de los niños y las niñas. Es lo que decían los expertos cuando analizaban los resultados de Merco. ¿Qué tendríamos que hacer y saber para mejorar nuestras prácticas pedagógicas referido al área de matemática, al enfoque desde el pensamiento matemático? Vamos a ver, analicemos estos dos casos, maestras. ¿Qué les parece? Vamos a chequear y ustedes me van a ir diciendo en este proceso dónde se podría ver una situación que responda justamente a la resolución de problemas. Fíjense, por favor. Y dice, caso 1 y caso 2. Caso 1 es la profesora Maribel. Maribel es una docente del aula de 5 añitos que plantea a sus estudiantes lo siguiente y le dice, cuando fuimos de visita al acuario, ¿se acuerdan que el guía prometió regalarnos 9 pececitos? ¿Se acuerdan que el guía que fuimos al acuario prometió regalarnos 9 pececitos? Mañana tendremos que ir a buscarlos. Debemos decidir cuántos pececitos necesitaremos. Tenemos que decidir cuántos peceras, cuántas peceras necesitaremos. Vamos a tener 9 pececitos y necesitamos cuántas peceras necesitamos. ¿Por qué? Porque un niño podría decir, uy, pero necesitamos solo una pecera, pero acá hay un problema. Y la maestra dice, ya que el guía nos dijo que son muy delicados y no pueden estar más de 3 pececitos en la misma pecera porque se pueden lastimar. Ah, ¿qué está pasando cuando la maestra está situando esta situación? ¿Qué está generando en los niños? ¿Qué está promoviendo la maestra? Un conflicto cognitivo. Muy bien, está generando un conflicto, está planteando un problema. ¿Problema real, imaginario? ¿Qué tipo de problema es? Real. Real, de la vida real. Los niños se fueron la vez pasada de visita al acuario y del acuario el guía les ha prometido regalarle 9 pececitos. Y la maestra les dice, muy bien, hay que ir a traer nuestros pececitos, pero hay un problema. ¿Cuántos peceras vamos a necesitar? Recuerden, esos son pececitos muy delicados. No entran más de 3 en una misma pecera porque se pueden lastimar. La docente, y acá justamente es el rol mediador de la maestra, la docente coloca en la pizarra la silueta de 9 pececitos para que los niños puedan ubicarse en el problema. Y coloca también en la pizarra siluetas de varias peceras, no ha determinado cuántas, coloca varias peceras. Luego les entrega un sobre con peces y peceras y les dice, les propongo formar grupos de 3 o 4 personas. Les propongo formar grupos de 3 o 4 personas para que piensen. Ojo, mira lo que la maestra propone. Está haciendo grupos pequeños y le dice, para que piensen cómo van a resolver esta situación usando las siluetas. Después que ustedes piensen, presentarán su propuesta. Cada grupo tiene que pensar en una propuesta, tienen sus siluetas, tienen sus tarjetitas, piensen cómo deberían organizar la distribución de los pececitos y luego dan su propuesta. Miren, resolución de problemas. Vamos a ver. Caso 2. Vamos a fijarnos y vamos a comparar ante un caso y otro caso como lo está planteando cada profesor. Jesús, docente de 5 añitos, les plantea a sus estudiantes. El día de mañana
debemos recoger los peces que ofrecieron regalarnos en el acuario. Muy bien, tienen el mismo problema. Ojo, miren, tienen el mismo problema, la misma situación. Que ofrecieron regalarnos en el acuario, que visitamos la semana pasada. Son 9 peces. Perfecto, sigue igual. Los que nos van a regalar. Así que necesitamos 3 peceras, dice el profesor, para colocar 3 peces en cada pecera, ya que se podrían lastimar si son más de 3. Cuando traiga las peceras, ustedes me ayudan a distribuir los pececitos en cada una, ¿está bien? Y cuentan en voz alta cada pececito. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Es lo que les pide el profesor Jesús. ¿Cuál es la diferencia, queridas maestras? Miren el caso, analicen, reflexionen. ¿Cuál es la diferencia entre el caso 1 y el caso 2? ¿Qué hace la profesora Maribel y qué hace el profesor Jesús? En el primer caso, Norita, no te escuchamos bien. Tu internet o yo no la escucho bien. ¿El resto la sirve escucha? como medio. Y en el segundo caso, Recién se le a escucha. ver, A ver, ya Norita, ahora sí habla desde el en el comienzo. primer caso, la docente hace el rol de mediador. En el segundo caso es una orientación dirigida. Muy bien, ese es el rol en cuanto a la maestra, ¿no es cierto? En un Sí, caso es una maestra que plantea preguntas, que promueve que los niños mismos sean los que participen. En el otro es un maestro que ya les da la respuesta y el proceso. ¿Qué otra cosa ves ahí? Ese es el rol de la maestra. ¿Qué más observas? ¿Cómo plantea cada uno el problema? En el primer caso, le hace un reto a los niños, plantea un conflicto cognitivo. En el segundo no se da este caso. En el segundo, ¿qué es lo que hace el profesor? Hace que piense. Diríamos que le da solución al problema. Le da solución, no hace que el alumno piense, el niño desarrolle su capacidad de eso. En el primer caso, sí, hace que los niños planteen las propuestas de solución, la resolución de problemas. Muy bien. Entonces nos vamos dando cuenta que hay dos situaciones que marcan una diferencia, tanto en el rol del maestro, pero también situado cómo se va a plantear y cómo se va a resolver dicha situación. Cuando miramos y cómo nos plantea una resolución de problemas, vemos en este caso de la maestra, que la maestra lo que genera es dar a los niños la situación problemática, les plantea, les explica el problema que ha surgido. No les da solución, no les está dando las pautas de qué deben hacer, les está planteando el problema. Para resolver problemas de resolución de problemas, el enfoque de resolución de problemas de matemática, un primer proceso muy importante es que los niños comprendan y entiendan el problema. Muy bien, la maestra les explica, les propone el problema y además de proponerles el problema, les genera y les brinda estrategias. Para ello, ya tiene material elaborado, como son las siluetas de las peceras, tiene las siluetas de los pececitos, no tiene una cantidad exacta de peceras, tiene indistintamente las cantidades para que los niños sean los que propongan, y además genera una estrategia de trabajar en pequeños grupos.
¿Por qué? Porque cuando el lunes revisemos con ustedes, maestras, las competencias, una de las capacidades que desarrollan los niños es que son los propios niños quienes deben desarrollar y promover las estrategias. Entonces, acá la maestra está promoviendo estrategias para la conformación de pequeños grupos. Y a partir de la conformación de pequeños grupos, les propone que sean ellos quienes den propuestas. No es que ella les dice, armen grupitos de 3 a 3. No les está diciendo eso. Les está diciendo, tomen estas siluetas, tanto de peces y peceras, y ustedes propongan cómo resolver dicha situación. Entonces, cada grupo organizará su propuesta indistintamente. De acá, no es que los niños no puedan errar. Por supuesto que van a errar. Pero recuerden, la importancia del aprendizaje se basa en el error. A través de los errores, uno aprende. Entonces, los niños, a partir de ese conflicto, esa duda que tienen, tendrán que ir ideando estrategias, proponiendo estrategias para resolver dicho problema. Caso contrario, en el caso de Jesús, como lo han dicho muy bien Norita, Norita dice, acá el profesor no tiene un rol mediador. Es un profesor que dirige la situación. Y al dirigir, no les plantea la resolución del problema y él cree, con el solo hecho que los niños repitan en voz alta y cuenten el número de cantidad en voz alta, cree que con eso los niños están desarrollando pensamiento matemático. Hay una gran diferencia, tienen el mismo problema, tienen la misma necesidad, pero cómo se está planteando el problema es diferente, caso 1, caso 2. ¿Cómo elabora material, promueve material para que los niños sean los que propongan las estrategias de solución? Lo hace solamente la profesora Maribel. En el caso del profesor Jesús, él ya les dio la respuesta, ya les entregó la solución. Son 9, 3, 3. Punto. 3 peceras, 3 peces en cada uno. Se acabó el problema. Entonces ahí es importante plantearnos y darnos cuenta cómo estamos promoviendo nosotros también estas competencias matemáticas. El desarrollo de las competencias matemáticas se van desarrollando paulatinamente, pero se da durante toda nuestra vida. Desde las épocas, de las culturas antiguas, el incanato, por ejemplo, en la cultura de los incas, utilizaban, por ejemplo, un instrumento, utilizaban un objeto que les ayudaba a contabilizar, ¿no? Que es una cosa que lo hacían con unos nudos y unos colores. Quipus. Muy bien, los quipus, muy bien. Todo el ser humano, en todo su proceso de vida que tiene, ha necesitado resolver situaciones que tengan que ver con el pensamiento matemático. Y lo han ido incorporando de diferentes formas en cada una de las culturas. Por lo tanto, es parte de nuestra vida, es parte de nuestro ser, el desarrollo del pensamiento matemático. Y se hace de manera espontánea, se va generando de una manera natural. Pero muchas veces, y yo me incluyo, hemos odiado las matemáticas porque en muchos casos no hemos tenido profesores, maestras, en algunos casos en secundaria, que en vez de enriquecernos en el aprendizaje, lo hemos aborrecido. Pero es importante mirar que para el inicio progresivo, por ejemplo, del pensamiento espacial, ¿no? Para el proceso en que los niños van aprendiendo a apilar cosas, a hacerlas girar, a alejarlas, a acercarlas, justamente los niños lo van haciendo cuando se dan cuenta que el objeto permanece, el objeto no desaparece. Y eso se da gradualmente, madurativamente, a partir de los 9 meses de los niños pequeños.
A los 9 meses los niños se van dando cuenta que el objeto no desaparece, el objeto permanece. Permanece tal vez no al costado de él, permanece un poco más allá. De pronto, ese objeto que antes el niño pensaba que si lo tapábamos con algo ya no existía, ahora se da cuenta, jala el mantel, jala la tela y ahí está el objeto. Permanece. Y lo hace porque el niño ya puede desplazarse. Comienza el niño a tener autonomía. A eso la llamamos autonomía en el ciclo 1. Autonomía de movimiento. El niño comienza a gatear, comienza a desplazarse, comienza a caminar y así va adquiriendo sus primeras nociones espaciales. Esa es la primera noción que va adquiriendo el niño de ciclo 1, por ejemplo, porque el desplazarse le va ayudando a ubicarse en los espacios. La función simbólica, que ayer hablábamos y mirábamos tan importante, la función simbólica que es la representación mental de situaciones que el niño ha vivenciado, y hablábamos de los 4 niveles de función simbólica: el nivel objeto, el nivel indicio, el nivel simbólico, el nivel signo. Cuando mirábamos, veíamos cuán importante es que los niños hayan vivido la experiencia de este proceso de la función simbólica. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque le va a permitir a nuestros niños y a nuestras niñas crear símbolos. Las matemáticas justamente van con ese proceso de simbologías, así como las letras en la escritura. Entonces los niños, cuando abstractamente van incorporando, ¿no?, situaciones que ya no lo necesitan tener a su alcance, ya no necesitan el objeto, ya no necesitan el indicio, ya lo han incorporado abstractamente, los niños se van guiando a través de símbolos. Y por eso es tan importante estas representaciones, ¿no?, a través del juego, a través del dibujo, la pintura, ¿no?, el modelado, la construcción. El niño va creando y generando símbolos. Y así va reconociendo signos, signos sencillos que le ayudarán a asimilar otros más complejos. Por ejemplo, el más tiene un significado que es sumar, que es aumentar. Y yo les cuento que este proceso no es tan sencillo. Les voy a comentar una experiencia que me vivió y que para mí fue muy significativa. Así como fue el pupiletra del Pino, de los niños de primer grado, a mí me pasó que los niños de Ventanilla estaban en la prueba censal de matemática. Y había una maestra de segundo grado de primaria que estaba muy deseosa de que todos sus niños pasaran satisfactoriamente la prueba censal. Pero en esa prueba censal, había la situación de que la maestra continuamente lo que hacía era un modo instructivo de que los niños sumen y restan. Los adiestraba a procesos de suma y resta, suma y resta, suma y resta. Entonces los niños llenaban y llenaban cuadernos y cuadernos de sumas y restas. Y la maestra se dedicaba, se abocaba a que los niños sumen y restan de manera mecánica. Era sorprendente. Los niños ya no necesitaban usar objetos, no necesitaban usar los deditos, ya nada. Se habían adiestrado en el proceso mecánico de la suma y la resta. Pero de pronto, viene el examen censal y en el examen censal no se trataba de hacer operaciones mecánicas, se trataba de resolver problemas. Yo me acuerdo el primer problema que leyeron los niños, porque yo estaba allí, estaba observando, estaba referido de una niña que se va al mercado a comprar 6 manzanas y regresando, de pronto, se le caen de la bolsa, se le extravían 2 manzanas. Llega a la casa y se da cuenta que le faltan unas manzanas. Y se piensa y se pregunta cuántas manzanas se me han caído. Los niños se miraban y se remiraban.
Los niños sabían hacer la parte mecánica del cálculo, pero se miraban y se remiraban. Y un niño, porque siempre hay un niño, de esos niños valentosos, que se levanta y le dice, Miss, no entiendo, le dice. No entiendo, se le han caído manzanas, pero no sé qué hacer, le dice. ¿Sumo o resto? Le preguntó a la Miss. La Miss se quedó mirando y se le generó a la Miss un conflicto, ¿no? Porque para ella era tan simple, resta. Pero no era que los niños no pudieran restar. ¿Qué pasaba en esos niños? ¿Qué sucedía? ¿Por qué el niño se levanta y le dice, Miss, no comprendo, le dice? ¿Por qué no comprendía el niño si era tan fácil? Porque ellos ya sabían restar muy bien. Uy, ¿me quedo solita? ¿Hola? Aló, Nora. sí, se le escucha. Muy bien, Es se me que no, escucha. creo que es, no sabían utilizar el material concreto. Normina, te escucho. Sí, lo que pasa, los niños no estaban preparados para resolver problemas. Ujú. Muy bien, Normina. Entonces, cuando la situación que se le plantea en el papel, ¿qué cosa era? ¿Era solamente para decir sumo o resto? ¿O qué necesitaba el niño todavía procesar? Lo que pasa, como dicen los niños ya estaban acostumbrados a la parte mecánica, pero bien sabemos que los chicos en matemáticas uno tendría que haber primeramente haber usado bastante material, haber experimentado con su propio cuerpo, con objetos, y de ahí luego recién a pasar a la parte ya de operación, ¿no? Pero como explicó usted, los niños ya no han trabajado esas partes, ¿no? Y la maestra tampoco no les ha planteado ese tipo de trabajo, ¿no? De resolver problemas, ¿no? Y esos problemas son pequeños problemas que nosotros también encontramos en inicial, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si Juanita tiene 3 manzanas y se come 2 manzanas, ¿cuántas manzanas nos quedan? Algo así, ¿no? Entonces, lo que le faltó a la maestra, de repente trabajar teniendo en cuenta estos hitos de la matemática, ¿no? Ujú. Muy bien, gracias, Normina. ¿Qué opinas, Lidia? Tienes el audio prendido. Lidia, ¿quieres hablar? Ah, ya, se le ha levantado nomás. Muy bien, Normina. Muchas gracias. Perfecto. Normina dice, en mi historia que yo estoy narrando, dice Normina, lo que ha pasado con la maestra es que la maestra no ha planteado a los niños procesos de resolución de problemas. Los niños mecánicamente saben hacer sumas y rectas y seguramente si les venía la operación, ellos lo hubieran hecho perfectamente, pero en este caso los niños no comprendían, no había un nivel de comprensión. Para yo resolver una situación matemática, necesito un proceso comprensivo, poder comprender qué es lo que se ha situado, cuáles las situaciones, necesidades que se han generado. Entonces, a partir de esa comprensión del problema, yo podré encontrar estrategias diversas para solucionar dicho problema. ¿Puedo hacer usando material concreto? Por supuesto que sí. ¿Puedo utilizar aspectos como mis dedos de mi mano, porque eran niños de segundo grado? También podría ser. Podría usar una ficha y haber hecho con bolitas, palotes y redonditos círculos. También pudieron los chicos encontrar diversas estrategias. Pero lo que sucedía es que los niños ni sabían ni entendían el problema, pero tampoco sabían cómo usar diversas estrategias para solucionar dicho problema. Entonces, para un niño que no ha hecho ese proceso, le es complejo y difícil. No es solamente guiarme por el signo,
sino comprender qué representa ese signo. Entonces, cuando los niños leían y decían, y se le cayó, desapareció, no los encontró. Entonces decían, ¿qué hago? ¿Sumo o resto? Entonces ellos no comprendían que el desaparecer, se cayeron, se extraviaron, representaba la falta del objeto, representaba la disminución del objeto. ¿Qué quiere decir? Restar la cantidad. Igual cuando los niños también en otros problemas refería y aumentó y creció la cifra. ¿Qué es aumentar? ¿Qué es crecer? ¿Qué es dar más? Los chicos se quedaban inquietos. Pero ese es el día a día de nosotros. Nosotros tenemos las matemáticas en nuestra vida todo el tiempo. ¿Sí o no, Normina? Desde que nos levantamos, todo el tiempo estamos usando las matemáticas. ¿Por qué? ¿Por qué desde que nos levantamos? ¿Qué pasa a las maestras cuando vamos a la escuela, al colegio? ¿Qué es lo primero que ponemos para levantarnos, para que no nos hagamos tarde? El despertador. Por supuesto. ¿Y qué pasa cuando no fue escuchado el despertador? Se pasó la hora. ¿Y qué genera en ti? Primero preocupación. Ya, Después que voy a llegar tarde, muy bien. ¿no? Al trabajo. Ok, y a partir de ese problema, ¿qué haces? Tú dices, uy, se me fue la hora. En vez de despertarme hace 10 minutos, me he despertado 10 minutos después o 15 minutos después. ¿Qué hago? ¿Qué comienza a generarse en tu cerebro, en tu pensamiento? ¿Tratas de resolver o no tratas de resolver? ¿O te Claro, quedas trato de quieta? resolver. Trato de Buscar una resolver el problema, solución. no apurándome de repente en hacer lo que tengo que hacer, en cambiarme, en alistarme y todo lo demás. Muy bien. ¿Y hasta Y cómo no le viene movilizar? el descuento. ¿No? O claro, o decir, me vas Claro, a contar, pero en ese descuento, en vez de que sea mucho descuento o la posibilidad de poderlo hacer, si es 10 minutos, claro, si ya me desperté una hora después, por supuesto que sí, que la preocupación ya cambia. Pero si me he despertado 10 minutos después, como dice la profesora, yo comienzo a agilizar mis cosas, ¿no es cierto? claro. Así es, entonces comienzo a decir, ya no tomo desayuno, pues, ya no preparo el desayuno, lo siento, a meterse como, a bañarnos como gatitos, ¿no? Clin, 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 agüita por acá pasó. Entonces, vamos tratando de resolver, buscando estrategias de resolver dicha situación. Y para los niños, en su día a día, también entra diversas situaciones. Por eso cuando hacíamos Aprendo en Casa, muchas de las propuestas que traían Aprendo en Casa era, por ejemplo, promueve que los niños se vistan solo, que arreglen su cajón de ropa, su armario con su ropa, seleccionen la ropa que se van a poner, seleccionen la ropa de invierno, la ropa de verano, que clasifiquen por tipo de utilidad, que ayuden a tender la ropa, ¿no? En los cordeles, que pongan la mesa, decía, ¿no? Que pongan, que organicen y pongan la mesa, que contabilicen cuántos hay en la familia, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque en el día a día de nuestra vida usamos las matemáticas. Matemáticas para contar, matemáticas para clasificar, matemáticas para seriar, matemáticas para ordenar, matemáticas para ubicarnos, para pesar, para medirnos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese nivel de representación justamente lo vamos desarrollando de manera continua. Y la permanencia del juego y la función simbólica son muy importantes en ese problema. ¿Qué nos dice el programa curricular de educación inicial? El programa curricular de educación inicial nos dice que el proceso de las matemáticas están orientadas al enfoque de resolución de problemas y que desarrolla dos competencias. Una que resuelve problemas de cantidad y otra resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Ah, muy bien. Hay una competencia de resolver problemas de cantidad y otra resuelve problemas de forma, movimiento y localización. ¿De qué se trata el enfoque de resolución de problemas? Las niñas y los niños en su vida cotidiana se enfrentan continuamente a desafíos y a problemas. Nosotros también. Desde el hecho que si nos levantamos tarde,
Desde el hecho de organizar nuestras actividades, qué hago primero, qué hago segundo, qué hago tercero, qué actividad la hago más rápido, cuál me demora más, desde el hecho que saco mi billetera y digo, uy, me alcanza para los pasajes, cuánto pasaje voy a necesitar, si me tomo una mototaxi, si me tomo un taxi, si no sé qué, si no sé cuánto, comienzo a organizar mi día, qué tengo que hacer pagos, qué tengo que organizar tal cosa, uy, me tengo que ir hoy día a la universidad, pero yo no conozco cómo queda la universidad. ¿Dónde quedaba? ¿Por dónde está? Ah, ya, se ubica por tal lugar, en tal distrito, por esa zona, este carro me deja, este carro me lleva, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestro día a día es el continuo desafío de resolver problemas en diversas actividades de nuestra vida. Pero para una niña o un niño, ¿qué significa un problema? Para un niño o niña es tan fácil el día a día de los problemas. Por ejemplo, cuando el niño dice, ¿qué puedo hacer para construir mi castillo de arena? Cuando los niños ahorita que están yéndose a las playas, están contentos, están felices, ¿no? Y quieren saber cómo van a construir su castillo de arena. O cómo arreglo mi osito que se me ha roto y que se me ha escuajinado y que se le ha salido la espuma por su patita. ¿Cómo hago para que mi hermanito no llore, para que esté calladito? Me gusta ese juguete, pero ¿cómo se lo pido a mi compañerito para que no se moleste conmigo? ¿Cómo hago para alcanzar esa fruta que está arriba en el árbol y no lo puedo alcanzar? Todas esas vivencias, situaciones se van dando el día a día de manera cotidiana y aporta y ayuda al desarrollo del pensamiento matemático en los niños. Cada una de las acciones y situaciones va ayudándole a los niños a resolver dichos problemas de la vida. El enfoque de resolución del problema es el medio por el cual movilizarán sus capacidades para desarrollar su pensamiento matemático. Pero yo maestra, para lograr desarrollar ese pensamiento matemático, yo tengo que ayudar a mis niños a que ellos comprendan dichas situaciones problemáticas. De acuerdo a cómo la maestra formule, organice esta situación problemática, el niño va a poder tener la destreza de resolver dicha situación. Entonces, es muy importante situar el problema, hacer que los niños entiendan dicho problema. Es la capacidad de resolver problemas referido al aprendizaje en matemática, ¿no? Entonces, cada día en la vida cotidiana, los niños van a poner en juego la capacidad de resolver problemas y van a aprender a poder lograr encontrar respuestas. Respuestas o estrategias. Por un lado, saber formular, comprender el problema. Por el otro lado, encontrar respuestas a dichos problemas, ¿no? Siempre con la intervención, con el rol que el maestro promueve. A partir de lo que los niños ya saben, a partir de lo que los niños ya conocen, la intervención del maestro va a ayudar a que el niño comprenda dichas situaciones. Ay, perdón. El docente, en este proceso de resolución de problemas, cumple un rol muy importante, así como cuando veíamos a la profesora, ¿no? Cuando observábamos a la maestra y veíamos a la maestra, a ver, vamos a retroceder, ¿se acuerdan a la maestra que está acá? A la maestra Maribel con el maestro Jesús. Entonces, cuando nosotros miramos a la maestra Maribel, nos damos cuenta que la maestra Maribel justamente cumple un rol muy activo. ¿Por qué es un rol muy activo? Porque se encarga de brindar oportunidades a los niños, organizando y creando las condiciones para que el niño resuelva dichas situaciones problemáticas. ¿Cómo es que la maestra tiene ese rol? Por ejemplo, formula preguntas. Ese es un rol muy importante, saber formular preguntas. Porque a partir de las preguntas que yo vaya formulando, a partir de mi orientación que yo vaya generando, le va a llevar al niño a poder comprender mejor dicho problema. Entonces mi rol es activo. Mi rol es activo, ¿por qué? Porque ayudo a comprender el problema para los niños,
Diseño y elaboro material para que los niños puedan encontrar estrategias adecuadas. Permito que los niños dialoguen, que los niños den sus propuestas. Les doy espacio para que ellos sean los que mejor encaminen o decidan cuál es la estrategia más adecuada. Escucho atentamente a mis niños sus propuestas, sus estrategias, y luego evalúo con los niños si ha sido lo más pertinente. Entonces mi rol es mediador. No es el rol de que yo lo resuelvo, que yo decido. No, mi rol es mediar el proceso. Mediar el proceso haciendo preguntas, escuchando a los niños, proponiendo, llevando material, proponiendo actividades interesantes, dándoles oportunidad para que los niños opinen, den sus propuestas y evaluando y analizando si esas propuestas son las mejores para resolver dicha situación. Entonces la maestra no es como Jesús, no es como Jesús, que Jesús le dijo: ya, tenemos tres peces, necesitamos 3 peceras. Listo, se acabó, ¿no? No tiene que ver con ello. La niña o el niño tiene un rol activo, ¿no? Entonces yo voy mirando y diciendo: acá estoy yo como docente, pero acá está mi niña o mi niño. Ah, ok. Tengo al docente, a la niña o al niño. Acá cumplen un rol muy activo. Perfecto, cumplimos un rol muy activo. Pero también los niños y niñas tienen un rol activo. ¿Por qué un rol activo? ¿Por qué? Porque ellos son los que deben identificar el problema. Ellos tienen que comprender el problema. Si los niños no comprenden el problema, si los niños no identifican de qué se trata ese problema, el niño no va a encontrar estrategias para resolverlas. Por lo tanto, no podrá lograr la competencia, porque la competencia está situada en esa capacidad que tiene el niño de poder resolver dicha situación problemática. Entonces, si de pronto me llega a mí un problema y dice que una niña se fue al mercado, ¿no? Porque ese fue un problema hipotético que llegó a los niños de segundo grado, de una niña que se va al mercado y en el mercado compra 6 manzanas y va yendo caminando a su casa, corriendo, jugueteando a su casa, de pronto, clink, clink, se le caen 2 manzanas. Al llegar a su casa, revisa las manzanas y se da cuenta que se le han extraviado 2 manzanas. Quiere saber, ¿no? Se le han extraviado manzanas, pero no sabe cuántas manzanas. Quiere entender cuántas manzanas se le han caído. Si el niño no puede identificar de qué se está tratando el problema, no puede comprender dicho problema, no va a poder encontrar estrategias de cómo solucionarlo. Y ahí las maestras de educación inicial somos muy importantes. ¿Por qué, me van a decir ustedes, por qué nosotros de inicial somos tan importantes? Porque la manipulación de objetos, la vivencia del juego simbólico, la experiencia directa de vivencias, las viven en el nivel inicial, no en primaria. En primaria la maestra ya no vive la experiencia directa, ya no hace uso de material concreto en su mayoría, deberían usarlo, pero no lo hacen en mayoría de ellas. Solamente utilizan el plano del papel y el lápiz. Entonces, cuando un niño mentalmente no puede procesar la situación abstractamente, nunca podrá saber cómo resolver dicho problema. Entonces, cuando estamos en el nivel inicial, no se trata de darle casuísticas a los niños. No se trata de darle más problemas a los niños. No, es vivir la situación con los niños. Por eso el juego simbólico. Porque el niño tiene que vivir la situación. Por eso hay maestras que cuando diseñan los espacios de los sectores, van diseñando los materiales para que el niño logre en el juego
interiorizar, interactuar con materiales bien interesantes. Por ejemplo, en el sector del hogar, yo la otra vez fui a un aula y una maestra había colocado unas tacitas, unos platitos, unas cucharadas, unos tenedores, unos envases de diferente textura, diferente tamaño, grosor, había hecho de diferentes colores y la tacita coordinaba con el platito y unos cuantos, y el otro, el cucharita también tenía la misma correspondencia en el color, pero la otra tacita tenía otro diseño con otro tipo de platito. Entonces tenía toda una sofisticación de elementos. Yo le miro y le digo, ¿y cómo así es que has traído todos esos elementos? Le digo, ¿para qué? Me dice, porque cuando los niños van jugando, se concentran, me decía. Son atentos, les interesa lo que están viviendo. Y al vivir esa experiencia, me dice, van a utilizar estos materiales y van a hacerlo de diferentes usos. Y van a comenzar seguro a asociar, van a comenzar a agrupar, no de una manera mecánica, sino desde el juego de la experiencia, me decía. Ah, me decía, qué interesante. Mira, me decía, vamos al sector de construcción, me decía. He traído elementos, me decía ella, que no son elementos estructurados. He traído botellas, he traído, me dice, cajas, he traído, me dice, latas, he traído baldes, he traído esto, el otro. En el patio también tengo más elementos, tengo maderas, me dijo, porque vamos a hacer un proceso de diferenciación entre elementos y asociación de elementos en el juego, me dijo. Ah, me decía, qué interesante. Entonces, el niño tiene un rol activo, sí, pero ese rol activo también la logra y la desarrolla la maestra. Solo cuando hace la sesión referida a las matemáticas, ¿no? La maestra promueve el pensamiento matemático del niño desde que entra el niño y le dice, buenos días, José, qué linda la mañana. Pon en tu cartelito, registra tu asistencia. Ubica en cuál sector del juego vas a estar. ¿Cuál sector de los juegos están vacíos? ¿Cuáles están llenos? Fíjate para que estés en otro sector. Tan solo la maestra que le diga, registra tu asistencia, fíjate a cuál sector vas a ir y cuál ya está lleno para que no vayas a ese, sino busca uno que está vacío o donde no haya muchos niños. Ya desde allí la maestra le está planteando un problema al niño. Y el niño activamente, ¿qué va haciendo? Va entendiendo, va identificando dicho problema. Pero si la Miss, en vez de decirle registra tu asistencia, le dice pon tu fotito nomás. Y le dice, ay, a ver, hogar está lleno. A ver, construcción también está lleno. Biblioteca está vacío ya. Vete a biblioteca, por favor, te ubicas en biblioteca. Mató el problema, mató la situación. Entonces, ¿cómo la maestra puede promover dichas problemáticas propias del día a día en el niño? Le va a ayudar a resolución de problemas, le va a ayudar al desarrollo de las competencias. Y a partir de esa identificación, el niño va a poder realizar acciones, va a buscar, va a ensayar, va a proponer soluciones. ¿Se va a equivocar? Sí se va a equivocar. ¿Va a errar? Va a errar. Pero cada vez que el niño se equivoque, va a ser una posibilidad de aprender algo más. Cada vez que un niño no comprenda algo y una maestra le ayude a mediar, le ayude a poder darle el puentecito con otra pregunta o darle una pista para que el niño entienda el problema, le estará ayudando al niño para que él sea el que busque la solución. Y esa solución, el niño mismo va a ser el que lo pueda resolver. Entonces el niño es un ser activo, pero necesita una maestra también activa. Entonces, nosotros tenemos una intencionalidad pedagógica. Desde que ingresa mis niños al aula, tengo una intención pedagógica que está referida justamente a las competencias matemáticas. Toda experiencia
va a darle posibilidad a los niños para poder comprender, para poder interiorizar mejor y descubrir posibles estrategias para resolver dicha situación. Si nosotros como maestras solamente trabajamos las matemáticas en procesos exactos, solamente solo decimos, a ver, agrúpense por el color de su ropa, a ver, agrúpense por las niñas y acá los niños, a ver cuántos somos acá, cuántos somos allá. Si lo vemos como una cuestión solamente directiva, de acción y reacción, el niño no está pensando, no está pensando. Recuerden, en el socioconstructivismo hay dos elementos muy importantes. El saber interno que tiene el niño, el conocimiento que tiene, pero también el conflicto cognitivo que se genera. Un niño no va a aprender si tú le das elementos tan claros, tan directos, con acciones tan precisas que no desestabilizan al niño. El niño está tranquilo porque no le desestabiliza, no le genera conflicto. La única manera para que el niño pueda realmente resolver dicha situación es cuando realmente pueda interiorizar ese proceso a partir de un conflicto. Y el conflicto es un problema. ¿Es un problema creado por la maestra? No necesariamente. Son problemas que van dándose en el día a día de nuestro quehacer y que nosotros lo podemos incorporar en nuestra planificación, en nuestros proyectos. Ejemplo, vamos acá a mostrarles una experiencia, una situación problemática desde una experiencia. Un día en el aula, Patricia, docente, volvemos, Patricia es una docente del aula de 5 añitos. Les dice a sus estudiantes, miren, escuchen bien, la maestra ha identificado un problema. Entonces Patricia ha identificado una necesidad y les dice a sus niños, veo que en el perchero que usan para colgar sus casacas no entran todas. Muy bien, ella ha observado que en el perchero que usan para colgar sus casacas no entran todas, ya que las de algunos compañeros están tirados en el suelo. Hay un problema. El perchero donde colocamos las casaquitas ya no entra. Las casacas se están cayendo en el suelo. Ella les dice, no hay suficiente espacio, niños. No hay suficiente espacio. Creo que es necesario colocar otro perchero. Igual en ese espacio que tenemos entre el armario y la biblioteca. Muy bien. Podríamos colocar otro perchero, pero tendría que ser en el espacio que hay entre el armario y la biblioteca. Y lanza una pregunta. La maestra está situando la problemática. Está diciendo que hay un problema, una situación. Y lanza una pregunta y dice, ¿creen ustedes que entrará allí uno igual al que ya tenemos? ¿Creen ustedes que entrará ahí uno igual? Se está refiriendo al perchero, ¿no? Uno igual al que ya tenemos. ¿Qué tendríamos que hacer para saber si el perchero entrará en el espacio? Primero le dicen, ¿creen ustedes que entrará? Y luego les pregunta, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Entrará? ¿Y qué tendríamos que hacer? Les pido por favor que se reúnan en grupos. Reúnanse en grupos. Esta propuesta no va a salir de mí, va a salir de ustedes. Tenemos un problema. Las casacas no entran en el perchero, se caen al suelo. ¿Qué podemos hacer? Podemos colocar otro perchero, pero necesitamos saber si es que va a entrar uno igual al que tenemos entre el armario y la biblioteca. ¿Y qué tendríamos que hacer para saber si realmente entra dicho perchero en ese espacio? Les pido por favor que se reúnan en grupos y planteen estrategias para calcular el espacio. Reúnanse en grupos y planteen estrategias. Y ver si entrará un perchero igual al que tenemos. Luego, cada grupo dará sus sugerencias. Muy bien.
La maestra, ¿qué está haciendo? A ver, cuéntenme, ¿qué está haciendo la maestra en este proceso? ¿Qué está generando en los niños? ¿Qué es lo que está desarrollando la maestra en esa descripción que está haciendo, en esa situación? Les ha planteado un problema, Miss. Muy bien, ¿les ha planteado Un problema. Ajá, ya está, les ha planteado hasta acá un problema. Y luego, ¿qué les está pidiendo? ¿Qué Que cosa? planteen estrategias para calcular el espacio. Muy bien, por un lado les está planteando un problema y por el otro lado les está pidiendo que busquen ellos mismos sus estrategias, ¿no es cierto? Y que cada un grupo dará sus propias sugerencias para resolver dicho problema. Muy bien. Hasta ahí nuestros niños de 5 años habrán comprendido. ¿Comprendieron o no la situación? ¿Sí? ¿O no? Sí, 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 se han Muy bien. comprendido, porque van a tener que utilizar diversas formas de medida para ver si de repente entra otro perchero o ya no habría espacio, algo así. Muy bien, profesora, excelente. Así como usted lo dice, lo mismo está pasando con los niños. Entonces, los niños van a ver si es que realmente van a poder buscar qué formas de medidas van a usar para llegar a saber si ahí entra un perchero. Muy bien, profesora. Los niños se reúnen, se juntan, ¿no? Entonces, frente a esta situación, observemos cómo la docente acompaña a sus estudiantes. Vemos el aula y acá nos damos cuenta. Acá está este perchero. En este perchero están las casacas de los niños, pero es verdad, varios de las casacas están tiradas en el piso. Ah, ok. Entonces, ¿qué problema debemos resolver? Dice la maestra. Ya tenemos situado una situación. ¿Qué problema debemos resolver? La maestra acompaña. Y la niña, que ya están formados en grupitos pequeños, dice, tenemos que ver si el perchero entra en ese espacio. Y señala con sus deditos el espacio. Quiere decir, entre el mueble que está acá y el armario que está acá, ¿no? Necesitan saber si este perchero entra entre este espacio. Muy bien, los niños han comprendido el problema. Ok, la maestra se sitúa y otra vez les da la pregunta. ¿Qué tendrían que hacer para saber si puede entrar en ese espacio? ¿Qué tendrían que hacer? Dice la maestra. Yo creo, dice el niño, que está acá, dice, yo creo que el perchero es más largo, dice, y el espacio es chiquito. El niño solo está usando su vista, ¿no? La posibilidad de la noción de la vista, y les dice, creo que el perchero es más largo y el espacio es chiquito. Solo se está guiando por su percepción. Mirando, dice él, me doy cuenta. Mirando, él dice, es más largo y el espacio es más chiquito. ¿Por qué dices eso? Le dice su amiga. ¿Cómo lo sabes? Y la niña del costado dice, hay que medir, ¿no? Hay que medir el espacio si es el mismo tamaño que el perchero. Muy bien. Esta niña sitúa y propone y dice, hay que medir. Un niño dice, no entra, es chiquito. Mirándolo me he dado cuenta. Y otra niña dice, hay que medir para ver si es del mismo tamaño. Muy bien. Niña Jesús propone usar, ante esta propuesta que está haciendo la niña, ¿no? La niña que está acá, la maestra dice, muy bien, vamos a ver si realmente se puede. Ok, entonces la niña Jesús propone usar una parte de su cuerpo.
para calcular el tamaño del espacio. Se levanta, se acerca entre la biblioteca, ¿no? Y tratando de dar pasos iguales, llegas al armario y dice, son 7 pasos, dice la niña, Jesús. Muy bien, entonces ella ha usado su cuerpo para hacer un proceso de medición y a sentencia que son 7 pasos. La niña Maribel, en cambio, dice que usará esos bloques que están en el estante, ¿no? Se fija y observa que acá hay diferentes materiales, bloques, y le dice, ¿no? Usaré estos bloques que están en el estante para ver cuántos entrarán. Tomando varios bloques de la madera, entonces ella utiliza bloques, toma varios bloques de madera y los coloca uno al lado del otro. Uno al lado del otro entre la biblioteca y el armario. Y dice, son 3 grandes y 8 chicos. Ajá. Son 3 bloques grandes y 8 bloques pequeños. Muy bien. Cuando la niña dice, Jesús, vamos a usar los pasos, y cuando la niña de acá, Maribel, dice, vamos a hacer los bloques, ¿qué están haciendo los niños? ¿Han resuelto ya la situación? ¿Ya encontraron No, ya? ¿Ya resolvieron la tienen situación? que comparar, hacer la comparación, pienso. Están proponiendo sus estrategias para encontrar cómo medir ese espacio. Muy bien, excelente. Los niños no llegan todavía a resolver, todavía no tienen la respuesta exacta, todavía no han encontrado cuál sería la respuesta a su problema. Lo que están haciendo justamente es la resolución de problemas. La resolución de problemas te dice, sitúate en una necesidad, sitúate en una situación, en una problemática que aborda a los niños, que genera curiosidad, que genera interés y que va a ayudarlo a los niños a movilizar la competencia y lograr la competencia y movilizar las capacidades. Ajá, la maestra desde su rol, ha planteado el problema. Los niños han comprendido, sí han comprendido. Entonces vemos acá que los niños sí comprenden y la maestra ha propuesto dicho problema. Y se han agrupado los niños porque van a encontrar sus propias estrategias. Muy bien. Ante esa situación han dado propuestas. Una propuesta de un niño es que para él es chiquito. Punto. Es chiquito, no entra el perchero. Pero para otra niña le ha dicho, no, espérate, hay que medir el espacio. Espérate, hay que medir el espacio. Y ante esa propuesta hay 2 estrategias que se han desarrollado. Uno de la niña Jesús y otra de la niña Maribel. Una dice que usando sus pasos va a lograr calcular cuánto se necesita y la otra niña dice, utilizando los bloques, vamos a calcular cuánto es lo que se necesita para que entre, cuántos bloques se necesitan para poder hacer la medición. Estas estrategias que nos han dado sus compañeras Jesús y Maribel nos permitirá saber si el espacio es igual de largo que el perchero, ¿no? Nos permitirá saber si este espacio es igual de largo que el perchero, porque ambas tienen diferentes resultados. Una ha medido con el cuerpo y otra ha medido con los bloques. Entonces tienen diferentes resultados. ¿De qué otra forma? Y la maestra vuelve a generar un proceso y le dice, ¿de qué otra forma podríamos calcular dicho espacio? Ya hay 2 estrategias, pero ojo que las 2 estrategias nos han dado diferentes resultados. ¿Habría otra forma? ¿Habría otra forma
de calcular y la maestra prosigue en la situación de la necesidad de resolver. Y ustedes me dirán, Miss Marilyn, ¿pero por qué la Miss sigue promoviendo? ¿Por qué? Porque la Miss tiene clara que lo que quiere lograr en los niños es un pensamiento crítico. Es una necesidad de pensar, de analizar. No se trata de resolver por resolver. Por último, el problema es la gran excusa. El problema es lo que te va a dar a ti la posibilidad de hacer que los niños movilicen sus capacidades, de que los niños se interesen por resolver dicha situación. Miren que hay una gran diferencia entre una actividad dirigida, en que ya la maestra le trae la propuesta, la consigna, y los niños solamente la resuelven. Y hay una cosa muy diferente cuando es una problemática y cuando continuamente los niños tienen que idear, pensar, crear diferentes formas de cómo resolver dicho problema. Entonces, no es que acabe el problema en un día, no es que se cierre y ya está. Por eso es que nosotros trabajamos con proyectos, porque los proyectos te dan la posibilidad de que justamente los niños respondan sus actividades a sus intereses, a sus curiosidades, a sus necesidades. Entonces, desde esta mirada podemos observar justamente el rol mediador de la maestra. Una maestra que hace que es una maestra que plantea con claridad la pregunta. ¿Para qué? Para que los niños comprendan. Muy bien, la maestra ha identificado un problema, ha visto que ese problema podría ser muy interesante para el aprendizaje de los niños y ha situado el problema y los niños lo han comprendido. Además de ello, los niños han podido buscar diferentes estrategias y propuestas. ¿Pero gracias a qué? ¿Gracias a qué? A que hubo una maestra que dejó que ellos hagan propuestas, que les dio la posibilidad que ellos den sus sugerencias, sus propuestas, y además de dar, les dio la posibilidad de que lo lleven a ejecutar. Muy bien, tú dices, Jesús, que podemos usar nuestro cuerpo, vamos a ver cómo lo haríamos. Muy bien, Maribel, tú dices que podemos usar bloques de madera, muy bien, a ver, haz tu estrategia, llévalo a cabo para ver si se puede. Pero además de ello, es una maestra que sigue repreguntando para que los niños sigan haciendo la búsqueda de propuestas de solución. Es importante reflexionar que en este enfoque de la mirada de resolución de problemas, ¿cuáles son las condiciones necesarias para el aprendizaje de las matemáticas? ¿Cuáles serían esas condiciones que van a ayudar, que van a promover, que van a aportar a que los niños puedan resolver dichas situaciones, ¿no? De pensamiento matemático? Uno de los aspectos muy importantes es establecer un clima de confianza. Los niños se tienen que sentir seguros, confiados de poder dar mis propuestas, de que no la profesora no me va a decir, no, tu propuesta es mala. Ay, no, la participación de Anita es equivocada. No, esa no es la solución. No, estás mal en lo que estás proponiendo. No, la maestra debe establecer un clima de confianza para que los niños puedan justamente poder intervenir, participar, ¿no? Puedan justamente involucrarse en dicho problema. Facilitar diversos tipos de materiales que enriquezcan a la comprensión de dicha situación. A que los niños, a partir del uso de su cuerpo, a partir del uso de los bloques, a partir de las siluetas de los peces, las peceras, etcétera, etcétera, los niños puedan, a partir de esos materiales, puedan tener la comprensión del problema que se está sugiriendo. Otro aspecto, maestras, tiene que ver mucho con ser pacientes.
Muchas cosas las queremos responder ya. Muchos queremos que lo resuelvan ya. Agrúpense por el mismo color. Les voy a dar unas tarjetitas de color, las nubecitas de color. Muy bien, todos se van a agrupar por el mismo color. Los amarillitos por acá, los verdes acá, los azules acá. ¿Cuántos amarillitos hay? ¿Cuántos verdes hay acá? ¿Cuántos azules hay por allá? Muy bien. Entonces, no generamos situaciones que no necesariamente promueven pensamiento en los chicos, análisis, reflexión, porque otras veces queremos que el niño de una vez haga la acción, resuelva la situación. Entonces, es importante ser paciente, sí, porque para que yo decida dar una estrategia, no es una cosa rápida. Me va a tomar un tiempo pensar, conversar. Necesito que mi maestra venga, me acompañe. Entonces tengo que ir respetando también los ritmos de aprendizaje de cada niño. Si es una situación de juego o una actividad lúdica propuesta por los docentes, debemos observar, ¿no? Entonces, en actividades, en situaciones de juego, la maestra tiene que ser observadora. Si yo veo que mis niños están armando un puente, una carretera, una torre, una casa, observo pues, estoy ahí atenta, estoy observando, voy registrando, voy anotando. Esta torre, este edificio tiene que ser muy alto, sí, grande, más grande que yo. Sí, y hay que utilizar esta madera, y las maderas más grandes van en el cimiento y las maderas más chiquitas encima, pero deben ir menos pesadas. Entonces, cuando los niños juegan, dialogan, proponen, entonces una maestra, ¿qué tiene que hacer? Observar. Observar si los chicos están situando claramente en el juego nociones matemáticas, si están desarrollando un pensamiento, o también yo mañana puedo traer otros elementos. Mis niños han hecho su edificio, su torre, ¿la tengo que derribar? No la derribo, pues, la dejo. ¿Para qué la dejo? Para que mañana prosigan en su juego. ¿Qué puedo traer? Puedo traer pequeños cartones. Si están haciendo su torre, su edificio, su casa, puedo ir trayendo cartones, puedo ir trayendo palitos, puedo ir trayendo cajitas, puedo ir trayendo, no sé, un sinfín de otro material que en la construcción les ayude, les aporte para lo que es textura, para que lo que es peso, para que lo que es dimensión, etcétera, etcétera. Entonces, es una maestra que a observar también va acompañando. Y algunas veces cuando los niños le involucran, puede intervenir y hacer preguntas. Preguntas sobre cómo es la construcción, qué elementos están usando. Ah, y estamos colocando. No es que la maestra va a ser inquisidora y va a decirle, ¿y de qué color estás poniendo? ¿Y de qué forma lo sacas? No, 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 no. Los niños no juegan así. Los niños juegan libremente y van colocando frases. Si la maestra se incluye en el juego y hace preguntas del juego, interactúa con los materiales ella también, va a ayudar a los niños a afianzar vocabulario, conceptos matemáticos, va a incidir a que los niños presten atención y diferencien entre un elemento pesado, un elemento liviano, entre escoger un elemento que va a servir más para el techo, va a ayudar a que los niños puedan ser partícipes a resolver esa situación de juego que están haciendo. ¿Qué otro aspecto tiene que ser la maestra cuando desarrolla las matemáticas? Ser innovadora. Innovadora quiere decir, no tienes que hacer lo mismo. No tienes que hacer el mismo aspecto siempre. No tienes que hacer los mismos procesos siempre. El enfoque de las matemáticas es un enfoque de resolución de problemas. Y en esa resolución de problemas hay que ser innovadores, hay que ser creativos, hay que estar atentos a situaciones que pasan en mi aula, situaciones que pasan en el colegio, situaciones que pasan al costado de mi escuela, pasan en el parque de mi escuela, en mi comunidad. Tal vez de pronto están construyendo un edificio real o una casa real al costado de mi escuela. ¡Ay, qué interesante! De pronto, cerca de mi escuela hay un mercado
que hace ventas de diferentes productos. O en mi distrito, en mi zona, hay una feria. Voy a ser innovadora, voy a cambiar, voy a incluir otros procesos. Aplicar diversas estrategias didácticas, respondiendo a los diversos estilos de aprendizaje de los niños y evitando el uso de hojas de aplicación. Las hojas de aplicación no aportan a la resolución de problemas a menos que sea para afianzar o para transferir esa información en otros contextos. Entonces es mejor la experiencia, la vivencia. Necesitamos maestras que sean creativas, que diseñen situaciones, ¿no?, de evaluación. La evaluación y la planificación van muy juntas. Entonces la maestra que planifica y que evalúa se va a ir dando cuenta qué es lo que sus niños ya logran, pero también se va a ir dando cuenta qué cosas todavía el niño no logra. ¿Para qué? Para que ayude justamente a ese niño a fortalecer a partir de sus necesidades. Muy bien, esas serían las condiciones que conllevan justamente a lograr que el niño o que la maestra pueda justamente tener una mejora en los aprendizajes a partir de una maestra que tiene un clima de confianza, que es paciente, que acompaña, que es innovadora, que es creativa. Todo ese proceso le va a ayudar para que el niño también pueda ser parte de esta experiencia tan interesante. Entonces, maestras, mirando, como ayer cuando mirábamos comunicación y decíamos, el enfoque de comunicación es el enfoque comunicativo. Es la necesidad que tiene el niño de comunicar algo. Lo comunica verbalmente, lo comunica de manera escrita. Puede obtener información a partir de lo que va leyendo y va comunicándose con el texto de la cual va interactuando. Entonces, el niño se comunica cuando hace las creaciones del dibujo, cuando dibuja, cuando pinta, cuando hace uso de su plastilina, etc. Es comunicativo el niño. En el caso de las matemáticas, en las matemáticas, el niño es un niño que va a hacer uso de todo el pensamiento matemático para resolver situaciones problemáticas, problemas situados en la vida cotidiana, en su quehacer del día al día, donde la maestra tiene un rol mediador de un niño que es un niño pensante, un niño que comprende situaciones, que busca estrategias y que esas estrategias las valida, las convalida, las compara y llega a resolver dicha situación. Ese es el enfoque matemático. A partir de ese enfoque matemático, entramos a mirar las competencias matemáticas. ¿Cuántas son esas competencias, chicas? ¿Cuáles son las competencias matemáticas? Hay 2 competencias matemáticas. Son 2, Miss. Muy bien. ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan? Resuelve problemas de cantidad y resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Muy bien. Entonces, desde el enfoque de resolución de problemas, el día lunes nos vamos a situar y vamos a ver y revisar de manera minuciosa estas 2 competencias para ver cómo es que las implementamos y las trabajamos y cómo el niño logra esas capacidades y el desarrollo de dicha competencia. Muy bien, ahora pasamos a las casuísticas y a las preguntas. ¿Están listas? ¿Iniciamos? ¿Sí? ¿Todas estamos listas ahí? ¿Sí? Sí, sí, Miss. Muy bien. Vamos a la primera casuística. Escuchen, por favor, atentas. Dice, en la institución educativa celebrarán el Día del Niño y lo harán con divertidos juegos en cada aula. En el aula de 5 años, cada grupo de niños va a organizar un juego. María, Juan y Rosa acordaron hacer el juego del tumbalatas. En este juego, cada torre se formarán con 3 latas y se usará una pelota para tumbar las torres. El día de la celebración, María trajo 3 latas, Juan trajo 2 latas y Rosa trajo 4 latas. Con el propósito de que los niños resuelvan problemas de cantidad,
La docente le plantea la siguiente pregunta. Vamos a ver. Niños, ¿cuántas torres podrán formar con las latas que trajeron? ¿Cuál de las siguientes acciones es más pertinente para promover que los niños resuelvan dicho problema planteado? ¿Cuál sería lo más pertinente? Vamos a ver. Alternativa A. Pedir a los niños que entre los tres integrantes, resuelvan la pregunta que la maestra les ha hecho. ¿Qué ha preguntado la maestra? La maestra les ha preguntado cuántas torres podrán formar con las latas que trajeron. Entonces, una alternativa sería pedir a los niños que entre los tres integrantes resuelvan la pregunta. Luego, pedirles que lo expliquen usando las latas, cómo lo hicieron para responder a esa pregunta y luego puedan comunicarlo a sus compañeros. Alternativa A. Alternativa B dice, pedir a cada uno de los niños que resuelva el problema. Y después de hacerlo, pedirlos que comparen con sus resultados para ver quién responde primero a la pregunta. Y luego comunicarlo a sus compañeros. ¿Se tratará de un concurso de respuestas? ¿Se tratará de ver quién es el que responde primero? No, No. no, no. No. Entonces acá miren, a pesar de que está bien elaborado, nos vamos dando cuenta que hay que tener cuidado, ¿no? Acá está pidiendo a cada niño, perfecto, para que resuelva el problema. Y después va a pedirles que comparen sus resultados para ver quién responde. Miren, cuando ya comienza a decir quién responde primero a la pregunta, ya hace sentir que no es una propuesta de estrategias, sino saber quién sabe la solución, ¿no? Entonces ahí hay que tener cuidado. C. Muy bien, vamos mirando acá y decimos, esta no va. Vamos mirando la C. Pedir a los niños que junten las latas en un solo lugar. Luego decirles que cada uno arme una torre con 3 latas. Además, que al terminar de armarlas, cuenten las torres para que respondan a la pregunta y luego comunicarlo a sus compañeros. No va. ¿Va o no va? No. No va. No va. va. Exactamente. Muy bien, maestra. Entonces, ¿se están dando cuenta ustedes acá? ¿No? No es que los niños, que la maestra le diga, ¿no? Acá, por ejemplo, dice, pedir a los niños que junten las latas en un solo lugar. Luego decirles que cada uno arme una torre con 3 latas. ¿Ya la maestra qué está haciendo ahí? Está Junten de 3 latas. Dirigiéndolo. ya le da la respuesta, ¿no? Exactamente. Y no se trata de darle respuestas. Se trata que los niños sean ellos mismos que resuelvan la situación. Y no se trata de que digan la solución nada más, sino miren acá, que expliquen. Miren esto interesante en esta alternativa. Acá los niños van a explicar, van a usar el material concreto y van a decir cómo han hecho para poder responder a la pregunta y luego, cuando sepan qué estrategias han hecho, recién van a poderlo comunicar. Miren la palabra acá, expliquen, es muy interesante porque le da al niño el valor de que sea él. Cuando le dice pedirles, está situado en la maestra. Cuando le dice, y la maestra va a ser la que les dice, ¿no? Decirles que cada uno arme su torre, es que la maestra ya le está dando la respuesta. Ajá. Por eso la respuesta es la A. Muy bien, la profesora que también está acá con nosotros dice la A. Muy bien. A ver, vamos a la siguiente casuística. ¿De qué se trata la siguiente casuística? Dice, en el aula de 5 años, los niños por grupos están organizando los materiales de aula. 3 niñas están organizando los plumones y crayolas. Están organizando los plumones y las crayolas. ¿Cuál de las clasificaciones realizadas por los niños, de las clasificaciones realizadas por las niñas, evidencian la fase
de ir coleccionando figuras, ¿no? Están coleccionando figuras. A, la de Susana, que ha formado una estrella con plumones y las crayolas. B, la de María, que ha separado por grupos de colores los plumones y para allá los grupos de crayolas. O C, la de Clarita, que ha colocado los plumones en un recipiente y las crayolas en otro lado. En este proceso que están organizando plumones y crayolas y los niños están haciendo un proceso de clasificación, hay una situación de evidencia de fase de colecciones, ¿no? Están coleccionando los chicos. Entonces, ustedes, maestras, desde nuestra propuesta, ¿cuál creen ustedes que sería la alternativa? Está medio compleja, ¿no? Está un poquito difícil. La ¿La A? La A. Clasificación. Para mí. Solamente estarían haciendo clasificación con los niños cuando han separado y cuando han colocado plumones en un recipiente y plumones de crayolas en otro lado. O cuando han formado. Ahí ¿no? dice la colección figurales, o sea que forma figuras en esa colección. Muy bien, maestra, excelente. Por eso yo decía, acá lo que han hecho es separar por colores, plumones y crayolas. Y en el otro lo han colocado en recipientes diferentes, pero acá no solo nos están diciendo que clasifiquen, sino se están proponiendo que sean colecciones figurales, de figuras. Y en ese caso, ¿cuál sería la alternativa correcta? La A. La Muy bien, la A. Perfecto. Nos vamos a la 3. ¿Cómo se promueve el aprendizaje de las matemáticas hoy en día? ¿Cómo se está promoviendo las matemáticas hoy en el día? Ustedes ahora cuando hacen, ¿cómo promueven las matemáticas hoy en día? Haciendo uso de materiales concretos, mediante experiencias directas, o no se promueve la manipulación y exploración de material concreto. La B. Experiencias directas. Sí, La B. Muy bien. La B y la A. Pues. Muy bien, entre la B y la A que se está viviendo justamente ahora, ¿no? Con mayor proceso, las experiencias directas. Pero esta pregunta... Ambas situaciones. Muy bien. Entonces, pero esta situación estuvo prevista y la voy a cambiar. ¿Por qué? Porque esta pregunta yo la quiero reformular. Y escúchenme bien, voy a reformular. Y se sitúa en lo siguiente. En la evaluación que se tuvo anteriormente sobre la situación de la educación inicial y cómo se usaban las matemáticas, ¿cuál era el problema? ¿Qué decía ese resultado? Ese resultado de esa evaluación que se hizo, ¿qué sacó? ¿Dijo que las maestras hacíamos uso de material concreto? ¿Decía que usamos experiencias directas? Dijo que no se promueve la manipulación. Muy bien. Entonces acá yo estoy reformulando la pregunta. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo de hoy en el día son ustedes, ¿no es cierto? Que ahora en el aula sí hacen uso de material concreto y sí tienen experiencias directas, que sería la respuesta correcta. Pero si yo reformulo la pregunta y digo, ¿qué ha pasado en esta evaluación que se dio hace varios años que refería de que las matemáticas se estaban trabajando y que había un problema? Y el problema estaba situado ¿en qué cosa? Que no se promueve la manipulación y exploración de material La C concreto. sería. Muy bien. ¿Y ustedes se acuerdan? Está bien, muy bien, es la C. Pero ¿y ustedes por qué creen que es importante el uso de material concreto? ¿Por qué es importante? ¿Importa? No importa. Sí, Sí, importa para que el niño manipule el material. Claro. Cuando manipula, ¿qué hace el niño? Si yo tengo acá, por ejemplo, ¿no? Cuando yo tengo acá una pelota de trapo, una pelota de plástico, una pelota de cuerina, ¿en qué le ayuda al niño en esa manipulación? ¿Qué observa el niño? ¿En qué se En da conocer cuenta? la textura también, maestra. Sus Muy bien. características de la pelota, ¿no? Las características que tiene. Muy bien. Entonces, cuando él va comparando, ¿qué va haciendo? Comparo una pelota de trapo y una pelota de plástico. Al comparar, ¿qué observo? Muy bien, manipula, lo cojo, lo siento, los comparo. ¿Qué hago? ¿Qué me estoy dando cuenta?
Me doy La cuenta que Experiencia tengo directa, mi. experiencia. Y me doy cuenta en qué se diferencian o no. Sí. Sí, Muy bien. características. Me voy dando cuenta de sus características, muy bien. Y al darme cuenta de las características, Se da cuenta de sus diferencias. muy bien, de las diferencias y también de las semejanzas, ¿no es cierto? ¿Y por qué sirve? También. Muy bien. ¿Y para qué sirve eso en las matemáticas? Para Voy a- agrupación, Muy para bien. clasificar, Clasificar, Para seriar, comparar. Comparar. Claro, al comparar me doy cuenta y a partir de esos criterios puedo utilizar diferentes formas de organizar, de clasificar y voy agrupando diferentes, haciendo uso de diferentes criterios, ¿no es cierto? Sí. Muy bien, entonces sí es importante y por eso estoy reformulando la pregunta, por eso es que no se vayan a equivocar, ha estado un poco mal formular la pregunta, disculpen, pero estaba referido a lo que justamente pasa en el nivel inicial en algunos casos. Ya no tanto el día de hoy, pero sí hubo en la evaluación que Malcolm nos dio y que nos dijo que una situación muy compleja era que no se promovía ni la manipulación ni la exploración de material concreto. Y ojo, no nos referimos de un solo material, nos referimos de diferentes tipos de materiales. ¿Para qué? Para que le dé la posibilidad al niño de poder comparar, diferenciar y así pueda hacer uso de poder hacer criterios de agrupación. Muy bien, esta está facilísima, lo resuelven así. Perdón, ¿Cuál? pero sí. hoy en La día no C. creo que nos pongan esa pregunta, ¿no? Ya, o si se diera el caso, No, no, pero es sobre todo, yo he puesto esa pregunta para llevarlas a la reflexión, al análisis, para que se den cuenta análisis. que en el proceso de aprender las matemáticas ha ido cambiando. El mismo proceso de aprender las matemáticas no es lo mismo ahora que hace 5 u 8 años. No es lo mismo. Entonces, ahora, a partir del proceso del enfoque de competencias, desde el enfoque de competencias, hay la propuesta de que los niños se vinculen a resolver situaciones de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a situaciones problemáticas que se va viviendo en su día a día. Es lo que nos propone la mirada ahora del enfoque de la competencia. Entonces, eso no lo podemos perder. Para yo poder lograr desarrollar dichas competencias, tengo que vivir experiencias directas, como ustedes lo han dicho. Tengo que hacer uso de material concreto. Tengo que ser mediadora en el proceso haciendo preguntas, ¿no? Entonces, no les va a venir una pregunta, uy, ¿cuál fue la evaluación de Melco? No les va a venir eso, definitivamente. Pero sí lo que les va a venir es cómo, ¿no? Seguramente o posiblemente les pueden venir preguntas, es cómo debemos ser pertinentes cuando hay problemas, necesidades en los niños para desarrollar las matemáticas, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo resuelve un problema un niño? ¿Cuál sería la propuesta, la acción, la alternativa, lo más pertinente que una maestra tiene que hacer si quiere promover el pensamiento matemático, por ejemplo, en los niños? ¿Me entienden? Si les viene así las casuísticas, ustedes recuerde que hay esta mirada del enfoque de resolución de problemas. Claro, que hay esta situación y la necesidad de experiencias directas, que hay la necesidad que el niño identifique y comprenda el problema, que busque, ¿qué más? Cuando el niño ya identificó el problema, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es estrategia. Muy bien, que el niño pueda hacer uso de diversas estrategias que le ayuden a poder dar solución a dicho problema. Y ustedes lo van a ver en las competencias. ¿Por qué? Porque una de las capacidades, varias de esas capacidades están relacionadas a dichas situaciones. Entonces sí se relacionan. Eso sí es importante que ustedes no pierdan de vista. Muy bien. En esta siguiente pregunta, cuando hablamos sobre el área de matemática, ¿dónde estarían las dos competencias? A ver. La C. La Muy C. bien. ¿La C? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, la sé. Muy bien, la C. Entonces tenemos, resuelve problemas de cantidad, muy bien,
y resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Muy bien. Estaríamos hablando de las dos competencias del área de matemáticas. Perfecto. Pasamos, y acá está. Miren, acá está la pregunta. Y acá nos dice, el enfoque de resolución de problemas, ¿qué implica? ¿Qué implica resolver problemas? ¿Realizar ejercicios matemáticos, maestras? ¿De eso se trata, poder resolver problemas? ¿Hacemos ejercicios matemáticos? No. ¿Qué hacemos con eso? Descartado. Descartamos, la sacamos. ¿Será movilizar habilidades para desarrollar el pensamiento matemático a partir de la formulación de situaciones problemáticas en diferentes contextos? Se acercan. Sí. ¿O será realizar diversas estrategias como pintar, delinear, pegar bolitas en papel sobre libros? La B. La B. Muy bien, maestra. No se trata de que delineo, pego, escribo, copio números, ni hacer ejercicios matemáticos, ni de suma, ni de resta, ni ejercicios mecánicos, sino realmente la habilidad que tiene el niño de desarrollar un pensamiento a partir de situaciones problemáticas. Estas situaciones problemáticas tienen que ser, wow, lejanas, distantes, complejas, no. Tienen que ser propias de su contexto, propias de su realidad. Claro, de su realidad, de su contexto, de situación. El perchero, la medición de los percheros, ¿era de dónde? ¿De dónde salía esa necesidad? De su contexto. De un problema, pues. De un problema. ¿En dónde estaba situado esa situación? En el Su aula. En su contexto, en una situación real de los propios niños, ¿no es cierto? Muy bien, está contextualizado en el propio aula. Muy bien, nos vamos con la última casuística y miramos cuáles serían las condiciones necesarias, para el aprendizaje de la matemática. ¿Cuáles son esas condiciones que van a ayudar, que van a facilitar, que van a aportar para lograr el aprendizaje de las matemáticas? A ver, ¿me ayudan? ¿Será que el docente promueva actividades? No. Muchas actividades. ¿Serán las condiciones necesarias? No. Es la A. ¿Será que el Es la docente... Muy bien. ¿Será que el docente haga fichas, más fichas de trabajo? No. ¿Fichas de evaluación? No. No. Entonces, la A. Las condiciones para un aprendizaje, maestras, de las matemáticas que nos dice la guía de matemáticas, muy bien, Lidia, la A, tiene que ver con establecer un clima de confianza. Tenemos que generar buen clima de confianza en los niños. ¿Por qué? Para que los niños nos propongan sus estrategias, nos digan las acciones que van a hacer. Facilitar diversos materiales interesantes, creativos, ¿no? Que haya una docente que observe, que acompañe, que intervenga haciendo con preguntas, ¿no? Que genere curiosidad en los niños y los ayude a que los niños tengan la necesidad de resolver situaciones en cualquier momento, maestras. Sea en el momento en que ingresan, sea en el momento de que van a los sectores, sea en el momento para distribuir los materiales, sea en el momento para ir a los servicios higiénicos, sea en el momento de hacer juegos en el patio. Todo momento es interesante para lograr desarrollar el aprendizaje de las matemáticas. Muy bien. Muchas gracias, queridas maestras. Muy amable por el día de hoy, de esta sesión. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Nos vemos el día lunes. Vamos a analizar y revisar estas dos competencias de matemática y luego tenemos las dos sesiones referidas a ciencia indaga y con ello ya estaríamos casi listas para que todo nos vaya muy bien. Muchas gracias, un cariño. Cuídense. Gracias, maestra. Gracias, buenas noches. Gracias. Nos vemos, cuídense, buenas noches. Buenas noches, gracias. Disculpe que la moleste antes que se retire. Cuando hablamos de matemática, en ese caso las capacidades son cada uno se trabaja, ¿cierto? ¿Se lo va a detallar el lunes?
Jessica, sí, el lunes vamos a hablar de la competencia y la movilización de las capacidades. Yo Ay, no tengo puedo... una duda. Ujú. He escuchado que dicen que en matemáticas no se movilizan las capacidades. La palabra no sé si lo quieres llamar, si movilizan o combinar, pero todas las capacidades se tienen que entrelazar, se tienen que lograr hacer para lograr el desarrollo de la competencia. Yo no puedo plantear ni planificar solo una capacidad, no va por separado, es de manera integral, para yo lograr desarrollar una competencia y decir que un niño es competente en el logro de dichas situaciones, yo tengo, o que evidencia en su actuar competente, debe el niño haber logrado desarrollar, movilizar, accionar, generar, la palabra que tú quieras ponerle, todas las capacidades. Por eso el día lunes, cuando miremos cada una de las capacidades de la competencia, te vas a dar cuenta cómo se van entrelazando, articulando cada capacidad en una experiencia, en una situación. ¿Sí? No por separado. Ya. Ok, muchas gracias. Ya el lunes estaremos atentos. Sí, Jessica, lo vamos a revisar que contigo, ¿qué te parece bien la competencia? Vamos a analizar cada capacidad y vamos a ver algunos ejemplos para irlo observando. Ok, muy amable. Muchas gracias, Jessica. Cuídense mucho, un cariño a cada uno de ustedes. Buenas noches. Nos vemos el día lunes. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, profesora Marilyn Llanos. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches, Miss. Buenas noches, hasta luego.